Buenos días, niños del sexto grado, les saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Historia del Perú. Para ello vamos a empezar conociendo acerca de lo que es la historia. Muy bien, entonces todos en la página 193 de su compendio, por favor. Bien, en esta página se nos indica que la historia es una ciencia social que nos permite conocer y analizar hechos y acontecimientos de la realidad a lo largo del tiempo. Y para ello son necesarias las fuentes históricas, ya sean escritas, orales y materiales, para así reconstruir la historia de una sociedad. Entonces la historia es una ciencia social que nos permite conocer y analizar los hechos y acontecimientos que han sucedido en la realidad a lo largo del tiempo, a lo largo de todo este tiempo que ha pasado desde que el hombre existe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Antes de ello, por favor, subrayen con rojo esta parte desde la historia hasta lo largo del tiempo para considerarlo lo más importante de este pequeño párrafo. Muy bien. Vamos a ver en la página 194 van a encontrar este pequeño esquema, una línea de tiempo, en donde vemos, por ejemplo, una imagen de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Con el tiempo vamos a ir conociendo un poquito más en cuanto a estas edades, pero estas edades hacen referencia a la historia del hombre. Muy bien. En la página 195 vamos a encontrar este esquema. Este esquema habla de la teoría de la historia. Muy bien, vamos a conocer las fuentes. Fuentes, por ejemplo, escritas, orales, materiales y audiovisuales. También las principales ciencias auxiliares de la historia, como lo son la cronología, la geografía y la arqueología. Muy bien, vamos a conocer o vamos a enfocarnos más que todo en lo que es la arqueología en esta ocasión. ¿Ok? Por esa razón vamos a conocer lo que son los sitios arqueológicos como cuevas, cementerios, centros ceremoniales y centros habitacionales. Y vamos a conocer también los métodos arqueológicos, que son la estratigrafía y la prueba de carbono 14. Muy bien, vamos adelante, vamos a conocer un poquito más acerca de estos temas. Vamos a leer unos pequeños textos que hacen referencia a algunas de las fuentes y a los métodos arqueológicos que usa la arqueología. Muy bien. Bien, ahora vamos a leer primero este cuadro en donde nos indica esta información. Se encuentra en la página 195 de su compendio, que tiene como título La ciencia y la historia. Para hacerlo más resumido, voy a pedirles que subrayen esto. La ciencia es el estudio metódico de todos los procesos de desarrollo, de los principios y leyes que las determinan. Les explico, según este esquema que está abajo, que la ciencia se enfoca en 4 campos. Se enfoca en el campo de la naturaleza, se enfoca en el campo de la sociedad y en el campo del pensamiento. Y es en el campo de la sociedad, ¿okay?, que vamos a encontrar a las ciencias sociales, es decir, a la historia. ¿Okay? Esas ciencias que se encargan de dar aportes, de brindar aportes a nuestra historia, para nosotros poder conocerla. ¿Pero qué son las ciencias sociales? Vámonos entonces aquí. Es aquella ciencia que estudia al hombre para conocerlo y comprenderlo. Bien, vamos a subrayar eso. Es aquella ciencia que estudia al hombre para conocerlo y comprenderlo, lo cual se realiza mediante diversas áreas, como la arqueología, la historia, la antropología y la geografía, y otras más. Todas ellas, interrelacionadas, permiten el desarrollo de las ciencias sociales. Entonces, en este esquema vemos que la historia como ciencia social estudia, comprende, analiza y explica los hechos del hombre. Entonces, esto es lo que genera las ciencias sociales. Muy bien. Esto está en la página 195 de su compendio. Ahora vamos a verificar la arqueología, como les había dicho, que nos íbamos a enfocar en esta ciencia. La arqueología como ciencia social. 1. Tengan en cuenta que la arqueología proviene de los vocablos griegos, de las raíces, tal y como habíamos estado viendo en el curso de razonamiento verbal. Estas raíces griegas, una es arqueo, que significa antiguo,
y logos, que significa estudio. Es el estudio de la antigüedad del hombre, ¿ok? De la historia del hombre, desde que existimos. Número 2. Como ciencia social, la arqueología es una ciencia que estudia a las sociedades extinguidas con el afán de reconstruir su historia. O sea, se enfoca en aquellas sociedades que ya no están, que no existen. Sin embargo, tiene el afán de reconstruir su historia, qué es lo que hacían, en qué creían, en qué comían. Todo ello trata de analizar y descubrir lo que es la arqueología, por medio de hallazgos, por medio del estudio de fragmentos que se puedan haber encontrado y de sitios arqueológicos. ¿Qué son los sitios arqueológicos? Son todos aquellos lugares donde encontramos evidencias materiales, objetos o construcciones que indican la presencia de humanos en el pasado, o sea que hubo gente allí en ese lugar. Entre los sitios arqueológicos encontramos los siguientes tipos: cuevas, cementerios, templos o centros ceremoniales y centros habitacionales. Esto está en la página 196. Entonces, todo lo que yo voy subrayando y encerrando, ustedes también lo hacen, por favor, para poder considerarlo como importante. Bien, para que nosotros podamos tenerlo en mente. Bien, y como punto número 4 en cuanto a la arqueología, vamos a conocer los métodos que usa la arqueología para poder trabajar sus hallazgos y poder brindar aportes a lo que es la historia. Uno de estos métodos es la estratigrafía, que lo vemos en la letra A. ¿Okay? ¿Qué es la estratigrafía? Es el método de la arqueología que nos permite una visión de los distintos niveles de un espacio determinado ocupado por el hombre en distintos momentos. Esto está en la página 197. Veamos un ejemplo. Esta imagen ustedes también la tienen en sus compendios. Vemos aquí en la parte de arriba un auto. Un auto está transitando. Bien, pero antes de que los autos transitaran por esta parte, aquí hubo una catedral, ¿ok? Hace 1500 años, 1550 años, ¿okay? En el 1550 después de Cristo, aquí se ve un poquito, pero podemos diferenciar. En el año 1550 después de Cristo, o sea, ya hace más de 500 años atrás, había aquí una catedral, ¿ok? Y en el año 1000 antes de Cristo, aquí había una construcción elevada, ¿ok? Que tal vez alguna cultura antigua la había hecho, ¿ok? La había hecho tal vez con piedras o con algún material que ellos usaban, una construcción antigua. Y 500 años antes de esta construcción, aquí había tal vez un ser primitivo que hizo una pequeña construcción, una pequeña cabaña. ¿Okay? Como sabemos que los hombres primitivos realizaban para poder asentarse, para poder vivir. Entonces nos damos cuenta, según lo que nos indica que es la estratigrafía, que estudia el posible uso que tuvo un determinado territorio durante el espacio del tiempo. ¿Okay? Entonces empezamos con una cabañita, luego una construcción, luego una catedral y hoy por hoy se usa para transitar. Entonces tal vez nosotros estamos pasando con nuestro auto por ahí y ni sabemos toda la historia que guarda ese lugar. Bien, entonces eso es lo que estudia la estratigrafía. Otro método que tiene la arqueología para brindar aportes a la historia es la prueba de carbono 14. ¿Qué es la prueba de carbono 14? Permite obtener fechas para los restos arqueológicos de seres vivos. ¿Ok? En la atmósfera existe carbono radiactivo C14, que es fijado por las plantas. Los animales y hombres incorporan carbono 14 en sus organismos cuando comen vegetales. O sea, cuando nosotros comemos vegetales, estamos ingiriendo esta sustancia, este carbono 14, que más adelante, por ejemplo, morimos y mucho más adelante alguna civilización más del futuro nos encuentra. Puede, por medio de la prueba 14, determinar cuánto tiempo nosotros llevamos enterraditos.
Es de esa forma en que los arqueólogos han podido determinar la edad de las momias egipcias o de algunas momias que han encontrado aquí en el Perú de culturas preincas. ¿Ok? Entonces, de esa forma, o este es el método que utilizan para conocer la edad, las fechas, ¿ok? De estos restos arqueológicos que se van encontrando. Esto está en la página 197, ¿ok? Igual lo encierran también para considerarlo importante. En la página 198 vamos a encontrar un esquema de las ciencias auxiliares de la historia. Ya habíamos visto entonces que las ciencias auxiliares de la historia son la geografía, la arqueología y la cronología. La geografía tiene el apoyo de estas ciencias también, de la antropología, la paleontología, la geología y la etnografía. La arqueología se describe como el cuerpo de la historia. ¿Ok? Es por esa razón que nos estamos enfocando en la arqueología. Y la cronología se apoya de la epigrafía, la paleografía, la numismática y el folclore. Más adelante vamos a conocer un poquito más en cuanto a lo que es la geografía, la cronología, pero hoy nos estamos enfocando en la arqueología, en el cuerpo de la historia. Bien, esto está en la página 198. De la misma manera, lo vamos encerrando, pueden usar colores, aquí subrayamos, para poder recordar de que esto es importante, que nosotros lo sepamos. Bien. Ahora vamos a conocer un poquito más en cuanto a lo que son las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son aquellas evidencias que permiten reconstruir la historia de una determinada sociedad. Esto lo encuentran en la página 198. Bien, una de estas fuentes son las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales? Son aquellas tradiciones que se han mantenido de manera verbal, que se transmiten de generación en generación a manera de relatos, anécdotas, mitos, leyendas, etc. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia de nuestra familia, normalmente son nuestros abuelitos quienes empiezan a contarnos cosas, ¿cierto? De manera oral, de manera verbal. Esto se va quedando en nosotros. Algunos tal vez la podemos guardar en un diario, o simplemente la contamos nuevamente de manera oral a otra persona de nuestra familia. Es de esa forma que se han ido transmitiendo de generación en generación relatos, anécdotas, mitos y leyendas que hoy en día aportan a los conocimientos de nuestra historia. Por ejemplo, uno de ellos es la historia de los hermanos Ayer, ¿ok? Entonces los incas no tenían un sistema de escritura. Entonces lo que hacían ellos era contar sus leyendas de manera verbal. Ya con el tiempo algunas personas escribieron estos cuentos, bien, que contaban los antiguos o los ancianos, para poder conocer o poder informarnos que esta era una de las leyendas más conocidas de cómo se formó el imperio incaico. Bien, esto está en la página 198. Otras fuentes que vamos a conocer son las fuentes escritas y las fuentes materiales, en la página 199. Las fuentes escritas nos indican que son documentos que nos permiten reconstruir el pasado histórico. Son documentos, ya pueden ser crónicas, diarios personales, capitulaciones, libros, etc. Muy bien. Entonces, desde que el hombre descubrió la escritura, con este sistema de signos, ha ido registrando distintos acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia. Muchos conquistadores registraban sus conquistas, los lugares a donde iban, los sucesos que ocurrían ahí, iban registrando en sus diarios personales la historia de sus familias, sus logros, y de esa manera las fuentes escritas aportan información a nuestra historia para que nosotros podamos conocerla. Entonces, cuando nosotros encontremos este tipo de fuentes, estamos hablando de fuentes escritas. Y las fuentes materiales son todos aquellos objetos que nos permiten reconstruir la historia de aquellas sociedades ágrafas, o sea que no tenían escritura, gracias a la arqueología. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy por hoy sabemos de que los incas existieron. ¿Por qué? Porque hemos encontrado lugares, por ejemplo Machu Picchu. Hemos encontrado lugares como Chan Chan.
en donde por ejemplo también no solo encontramos una ciudad de barro, sino encontraron también objetos, por ejemplo objetos de metal, de madera, que permitieron saber a los arqueólogos de que ahí hubo personas que se dedicaban a eso, a la orfebrería, a la artesanía. ¿Ok? Había comercio. Todo eso permite saber un objeto encontrado, como esto por aquí, ¿no? Que hace referencia al señor de Zipán. Este objeto que posiblemente puede ser de bronce o de oro. Muy bien, esto lo encontramos en la página 199. Y por último tenemos las fuentes audiovisuales. ¿Qué son las fuentes audiovisuales? Son los documentos, las fotografías, las películas, los discos y grabaciones de radio y de televisión que nos permiten conocer los aspectos más relevantes de la historia. Por ejemplo, una fuente audiovisual que tenemos es por ejemplo el video donde sale el hombre llegando a la luna. Es un video ya antiguo, sin embargo se ha registrado con la finalidad que nosotros podamos recordar o saber de que en ese año, en ese determinado año, se estaba grabando al primer hombre pisando la luna. Es un documento visual, audiovisual. ¿Ok? Entonces, este tipo de fuentes también aportan mucho a lo que es la historia. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto en cuanto a las fuentes orales, las fuentes escritas, las fuentes materiales y las fuentes audiovisuales. Teniendo en cuenta esta información, ¿ok? Subrayen eso también que les estoy mostrando en este momento. Van ustedes a desarrollar una actividad, van a usar su creatividad y en su cuaderno me van a realizar un mapa conceptual de las fuentes de la historia, de las que acabamos de ver ahora último. Fuentes orales, fuentes escritas, fuentes materiales y fuentes audiovisuales. Un mapa conceptual van a realizar ustedes en su cuaderno para poder ir trabajando también la manito y que esa manito no se ponga ociosa. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que puedan tener me la hacen llegar en cuanto a este tema. He tratado de resumirlo de la manera que podamos recibir la información más importante. Pero recordemos que todos nosotros estamos forjando la historia de este momento. Entonces de nosotros depende qué es lo que nosotros queremos llegar a ser y cómo es que queremos que nuestras generaciones nos recuerden más adelante. Nosotros en este momento estamos forjando nuestra propia historia. Así que chicos, a portarnos bien, a esforzarnos y poder salir adelante. Bien, cuídense mucho, nos encontramos entonces en la próxima clase. Hasta luego.